Éxodo capítulo 7, y es precioso el tema de hoy porque nos muestra algo glorioso, la obra preciosa de Dios, una obra que es tan poderosa, tan sublime, tan grande, y en esto conocerás que yo soy Jehová. Dios mismo se estaba dando a conocer, y el pueblo de Dios había caído en una vida mundana bajo la usurpación de Satanás, como lo revela el libro de Éxodo. ¿Sí? Éxodo capítulo 7, todo el libro de Éxodo nos muestra cómo el pueblo de Dios había caído en una vida mundana bajo la usurpación de Satanás. Y Dios los liberó de esto y los llevó al desierto y al monte, donde recibieron una visión celestial del modelo, del diseño de la morada de Dios en la tierra. Y Dios quería que el tabernáculo fuese la morada. Y ese es el deseo, fue el deseo del corazón de Dios, y es el deseo del corazón de Dios tener su morada. Por eso estábamos edificando su santa morada. Y el libro de Éxodo describe 12 conflictos entre Jehová y Faraón para exponer la verdadera situación de la vida en el mundo, pero bajo la usurpación de Faraón. Y estudiábamos, que Faraón muestra a Satanás, el usurpador, pero que también muestra a nuestro ego natural, nuestro yo, que se levanta en contra de adorar al Señor. Por eso, mire, en el primer conflicto, no hubo ningún milagro. De los 12 conflictos que hubo entre Jehová y Faraón, en el primer conflicto no hubo ningún milagro, no hubo plaga, no hubo juicio. Por el contrario, hubo solamente una negociación entre Jehová y Faraón. Y Dios exigía que Faraón dejara ir a su pueblo al desierto en un viaje de 3 días para celebrarle fiesta. Pero Faraón rehusó reconocer a Jehová y obedecer la exigencia. Ahora, en el segundo conflicto, ahí hubo un milagro, pero no hubo plaga. Entonces, ¿qué pasa? Algo quedó expuesto, pero sin juicio. Y eso está en el capítulo 7 de Éxodo, verso 9. Dice: si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra, dice. Entonces, el propósito de este milagro consistía en exponer la verdadera situación de la vida humana, de la vida en el mundo. Por eso el segundo conflicto estaba exponiendo algo, pero sin juicio. Ahora, después de los primeros 2 conflictos, las plagas empezaron a caer sobre Faraón y sobre su pueblo. Y en Éxodo vemos 2 grupos de 10 cosas. Las 10 plagas que cayeron sobre los egipcios y los 10 mandamientos que fueron dados al pueblo de Dios. Entonces, podemos clasificar las 10 plagas en 4, se podría decir, categorías. Porque el primer grupo incluye las plagas de sangre, las ranas, los piojos. Y el segundo grupo están las moscas, la muerte del ganado, úlceras. El tercer grupo están los granizos, las langostas, las tinieblas. Y por último, la plaga de la muerte de los primogénitos. Y veamos, cada plaga era más grave que la otra. Y eso es tremendo. Porque las plagas del primer grupo solamente molestaban, pero no lastimaban. Y las plagas del segundo grupo causaron daño en los animales y como a los hombres.
y las plagas del tercer grupo destruyeron el entorno. Pero la última plaga acabó con la vida mundana, o sea, con la vida de los primogénitos de Egipto. Por eso, en la última plaga, todos los primogénitos de Egipto murieron, desde el primogénito de Faraón hasta el primogénito de sus siervos. Ahora, en el segundo conflicto, que está del verso 8 al verso 14, miren lo que dice el verso 10. Dice: vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra, dice. Por eso, Faraón y los siervos puede que no se hayan dado cuenta del significado de este milagro, en qué consistía lo que Dios estaba haciendo. Dios estaba exponiendo el hecho de que su vida estaba bajo la mano del usurpador, de Satanás, que su vivir en Egipto se encontraba bajo la usurpación, la posesión del diablo. Y Faraón y su pueblo confiaban en los recursos naturales de Egipto y particularmente en el suministro del Nilo. Y veíamos que la vara representa lo que es nuestra estabilidad, en lo cual nosotros nos queremos apoyar. Y Egipto se apoya en esa vara. Y una vara que en realidad era una culebra, el diablo, Satanás, el usurpador. Por eso, a los ojos de Dios, Faraón y los egipcios confiaban en el usurpador y vivían bajo su mano usurpadora. Y es por eso que el hecho de exponer esto a Dios no era un castigo, sino la expresión de la misericordia de Dios. En la misericordia, Dios expuso la verdadera naturaleza de vivir en Egipto, del vivir egipcio. Porque Él quería que los egipcios supieran que todas las cosas en las cuales confiaban pertenecían al usurpador. Y Dios, al exponerlos, la intención de Él consistía en que ellos rechazaran esta clase de vida. Y el principio es el mismo hoy en día. Cuando Dios se presenta a nosotros, Él primero no castiga el ego, ni la carne, ni el viejo hombre. En su misericordia, ¿sabe lo que Él primero va a hacer? Él va a exponer la naturaleza usurpadora, la naturaleza satánica en nuestra vida caída. Dios expone esto primeramente, en su misericordia. Dios no viene con ese juicio primeramente sobre nuestra vida, sino que expone nuestra naturaleza, a la cual podemos estar expuestos. Y Faraón llamó a los magos para que hicieran con las varas lo mismo que había hecho Aarón con la suya. Y el versículo 12 dice que echó cada uno su vara, las cuales se volvieron en culebras, mas la vara de Aarón devoró la vara de ellos. Entonces, mire, uno se puede preguntar por qué los magos egipcios podían hacer lo mismo que Aarón. Mucha gente puede que no entienda esto y mire, podemos enfrentarnos a una situación parecida en la predicación del Evangelio, en lo que hoy se ministra en las iglesias, en lo que hoy se expone en las ciudades, en los pueblos, en las naciones. Mire, podemos comparar a los filósofos del mundo actual con estos magos, porque los filósofos quizás enseñan cosas parecidas a lo que se puede predicar en el Evangelio. Pero ahí es donde podemos exponer la naturaleza de la vida humana caída, porque ellos pueden hacer lo mismo. Mire, pero es tremendo esto, porque la religiosidad también es de la misma manera. Trata de manifestar una similitud con la verdadera vida en Cristo, pero que es solamente humanidad caída, que se deja influenciar por la mano usurpadora de Satanás. Por eso, mire,
Nosotros podemos hablar acerca de las preocupaciones de la vida en este mundo, y puede que los filósofos, puede que la gente religiosa haga lo mismo, hablar acerca de las preocupaciones de la vida. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la diferencia? Así como la vara de Aarón devoró la vara de los magos egipcios, así es la vida en Cristo, así es la predicación del Evangelio. Porque la predicación del Evangelio del Cristo resucitado devora toda enseñanza filosófica actual, toda enseñanza en lo humano, toda enseñanza en la religiosidad. Si estamos conectados a la vida poderosa, indestructible del Cristo resucitado, va a devorar todas estas enseñanzas filosóficas, toda enseñanza de legalismo, toda enseñanza de religiosidad, toda enseñanza que está fuera del plan de Dios. La vida en Cristo va a devorar esas enseñanzas. Por eso, mire, qué tremendo es esto. Qué tremendo. Porque el Evangelio devora todas las filosofías del mundo. Por eso el materialismo, el humanismo y todas estas filosofías huecas, incluso, miren, la vida de los judaizantes, tantas cosas, filosofías que no llevan a ninguna parte. El verdadero evangelio devora todas estas cosas. Por eso, miren, no tenemos que sentirnos amenazados ni desanimados en la predicación del evangelio. Al contrario, tenemos que creer que la vara que Dios ha puesto sobre nuestra vida va a devorar las varas filosóficas, va a devorar la vara de los magos, va a devorar la vara de los religiosos, porque ese es el poder y la autoridad del evangelio. Mire qué tremendo, qué poderoso. Porque nadie puede vencer al evangelio, nadie puede vencer el evangelio, ni un rey, ni una autoridad, ninguna nación, ni todo principado y potestad, ni Satanás, nadie puede vencer el evangelio, porque el evangelio no es una filosofía. Mire, por esta razón, el evangelio puede devorar aquello que se quiere levantar o aquello que se quiere asimilar. Por eso la vida del altar nos lleva a una vida de tanto detalle, de darnos discernimiento y de trazar bien la palabra. Porque la palabra no es que se enseñe como de manera teológica, enseñando hermenéutica y esas cosas que sinceramente no llevan a ninguna parte, sino tener comunión con la palabra viviente, que es Cristo. Eso es lo que nos permite trazar bien la palabra. Y más en estos tiempos, porque hay tantas cosas que se levantan en contra de la palabra infalible de Dios, que Dios está levantando un pueblo que tenga esa vara de autoridad, que le busque al Señor realmente, que esté cara a cara, que se una con Él, para que Él derrame de su autoridad sobre su pueblo, sobre su casa, para devorar estas varas filosóficas. Mire, el versículo 13 y el versículo 14, vemos el resultado de este segundo conflicto. Porque el versículo 13 dice así: el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Y la mayoría de las versiones bíblicas afirman que el corazón de Faraón fue endurecido. Pero aquí, en este verso, no es el significado. Porque esa traducción implica que el corazón de Faraón originalmente era blando, pero que se hizo duro. No obstante, mire, el corazón de Faraón fue duro desde el principio. Duro desde el principio. Una versión afirma que la palabra hebrea, traducida como endurecer en este versículo, significa obstinado. Obstinado. Y por ser obstinado, el corazón de Faraón no podía cambiar. Mire, la obstinación es un pecado terrible, terrible, que no deja que la gente cambie, está en un camino obstinado. Mire, lo primero, el gran enemigo de un cambio es ser obstinado. Y el segundo conflicto expuso la dureza, la obstinación del corazón de Faraón. Ahora mire, el otro resultado de que Faraón rehusara dejar ir a los hijos de Israel está en el versículo 14.
Porque mire, la primera vez que Dios vino, Faraón rehusó escuchar su palabra, la palabra de Dios. Y esta vez, Faraón rehusó obedecer a la exigencia de Dios. Mire, aún después de que Dios dejó expuesta la naturaleza de la vida humana regida por Satanás, ¿qué fue lo que pasó? Esto obligó a que Dios disciplinara a Faraón con más severidad en el tercer conflicto, en el conflicto que venía. Pero mire, qué terrible es la obstinación. Que Dios nos libre de ser obstinados, de tener un corazón obstinado, porque va a obligar a que Dios nos discipline. Por eso, tristemente, cuando hay ministros obstinados, Dios va a disciplinar. Porque mire, Faraón, como le decía, Faraón representa a Satanás, pero también representa nuestro ego, nuestro propio yo, nuestra naturaleza caída. Y nuestra naturaleza caída tiene que ir al altar a ser expuesta. Dios nos tiene que exponer en el altar, porque si no nos sentimos expuestos en el altar, va a estar la obstinación. Y cuando Él nos expone, no tener un corazón obstinado. Porque si no, Dios tiene que disciplinar, Dios tiene que adiestrar. Y eso es lo que tristemente pasa en las naciones. Se obstinan, y por tanto Dios tiene que traer sus justos juicios a la tierra. Y mire, el versículo 15, ahí el versículo 16, este es el tercer conflicto que vemos en Éxodo capítulo 7. Y este conflicto, mire, se produjo por la mañana, a la orilla del río Nilo. Y Moisés y Aarón, mire, fueron a repetir la misma exigencia que habían hecho anteriormente. Deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y esta vez la exigencia de Dios fue respaldada por la primera plaga. Aquí es donde Dios respalda la exigencia con la primera plaga. Mire, y en nombre de Jehová, Moisés y Aarón tenían que decirle a Faraón. Mire lo que dice el verso 17. Dice, en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Qué poderoso es esto. ¿Por qué? Porque Dios es la autoridad, es la cabeza. Pero Dios delega autoridades aquí en la tierra, que se manejen en un sometimiento, que sean sumisos, que reconozcan el obrar de Dios, que se rindan día a día al altar, que vivan una vida de adoración, y Dios manifiesta la autoridad a través de esas autoridades que se rinden a Él. Porque Dios no manifiesta su autoridad en una autoridad que no se rinda a la verdadera autoridad, a Dios mismo, porque Él es la cabeza. Entonces mire qué tremendo es esto. Esto nos enseña a vivir esa vida de sometimiento, someternos diariamente, voluntariamente a Dios, porque es por ahí donde Dios manifiesta la autoridad. No solamente porque alguien sea un ministro, no, es para aquellos que se someten, es para aquellos que rinden su vida a Dios día a día. Dios manifiesta la autoridad por ahí. Y ahora mira, puesto que Dios es Jehová, todo lo que Él dice sucede. Y Jehová había dicho, deja ir a mi pueblo. Mire, y Faraón puede resistir a la palabra, Faraón se puede resistir al plan de Dios, pero finalmente él será sometido y sabrá que Dios es Jehová, que Dios es Jehová, el que cumple, el que es, el gran yo soy. Cuando Él habla, mire, no hay faraón, no hay ejército que se pueda resistir a esa palabra. Todo aquello que quiere interferir con el cumplimiento de esa palabra no tendrá resultado, no tendrá victoria. ¿Por qué? Porque todo lo que Jehová dice, eso es lo que se cumple. Eso es lo que finalmente se cumple. Y es por eso que la casa de Dios, es por eso que los santos, los discípulos, los hijos ministeriales de esta casa y de todas las casas ministeriales, tenemos que vivir por esta palabra. Vivir por la palabra de Dios, vivir por la palabra infalible de Dios. Que a pesar de lo que suceda en nuestro exterior, en nuestro entorno, las circunstancias que sucedan,
no dejaremos que la palabra se vuele, no dejaremos que la palabra caiga por tierra, sino que la vamos a tomar y la vamos a creer para avanzar en ello, para avanzar. Tenemos que ser gente que le cree a Dios, gente que toma la palabra y que avanza hasta las últimas consecuencias, que avanza hasta el final, no que se regresa, sino que coloca toda la vida en valentía, da todo en la vida para que se cumpla esa palabra, en lo que nos corresponde a nosotros hacer, entregarnos, someternos. Y mire, en el versículo 19, Aarón tenía que tomar la vara y extender su mano sobre las aguas de Egipto, sobre los ríos, sobre los arroyos, sobre los estanques, sobre todos los depósitos de agua, para que se convirtieran en sangre. Y mire, y dice, y haya sangre por toda la región de Egipto. Aarón hizo esto, y en todo el país de Egipto las aguas se convirtieron en sangre. Mire qué tremendo el poder, la autoridad de Dios. Y mire, las aguas del Nilo se cambiaron en sangre, y los peces, claro, del río murieron, el río se corrompió, y los egipcios no podían beber de él. Versículo 21 dice. Y mire, los egipcios excavaron cerca del río para beber agua, y tal vez el agua se volvía sangre en cuanto la descubríamos. O sea, todo estaba con sangre, toda agua estaba con sangre. Y esta es la primera plaga, y nos muestra claramente que la vida de Egipto, es decir, la vida de los negocios humanos, terrenales, no desemboca en otra cosa que la muerte. Vivir en lo terrenal, vivir en nuestra humanidad, darle espacio a nuestro ego, a nuestro yo, a nuestro orgullo, va a desembocar en otra cosa que es muerte. Entonces, miren, no importa dónde se encuentren las aguas del mundo, en un río, en un estanque, en un vaso, todo lo que tiene que ver con esto humano, terrenal, el resultado es muerte. Y esta plaga fue el comienzo del castigo y de la destrucción de la vida egipcia. Por eso, mire, de esta manera Dios empezó a destruir la vida del disfrute mundano. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que ir muriendo al disfrute de lo humano. Nuestro deleite tiene que ser las riquezas de la vida divina, Cristo, el Cristo resucitado, el Cristo procesado, crucificado, aquel que murió, aquel que resucitó, aquel que está ascendido, está sentado a la diestra del Padre y que volverá, que va a regresar, va a venir a buscar a su iglesia y regresará con los santos a gobernar por el milenio aquí en la tierra. Mire qué tremendo. Por eso tiene que ser nuestro disfrute, no disfrutarnos en cosas de nuestra carne. Ahora mire, si nosotros realmente entendemos el significado de esta plaga, mire, sabremos que bajo la ira del juicio de Dios, la vida del mundo da por resultado la muerte. Por eso es tan importante que experimentemos esto. Porque mire, muchas veces mientras está el gozo de alguna forma en los placeres del mundo, qué precioso que el Señor vuelva a esas aguas sangre. Entonces mire, es un castigo, pero también expone. Y al ser expuestos, podemos ver que los entretenimientos, las diversiones, todo lo que nace de lo humano, todo lo que nos lleva a placeres terrenales, que Dios es tan precioso que nos haga ver que da un resultado de muerte. Porque a los ojos de Dios las aguas de Egipto no son aguas, son sangre. Por eso al convertir las aguas del mundo en sangre, Dios expone la verdadera naturaleza de los placeres mundanos. Mire, Él revela el hecho de que el pueblo en el mundo está bebiendo sangre. Y eso está en Apocalipsis 16. Que hacia el final de la gran tribulación, Dios volverá a cambiar las aguas del mundo en sangre.
Y esa sangre representa la muerte, el resultado de una vida de pecado, el resultado de una vida que se dejó llevar por sus propios conceptos, por su propia mente, por sus propias ideas, por su corazón obstinado. Ese es el resultado de una vida en pecado, la muerte. Por eso mire qué precioso que Dios exponga nuestra naturaleza diariamente, que estemos expuestos a la cruz para que Él exponga nuestra naturaleza, para que quede en evidencia, para que nos volvamos a Él día a día nos volvamos a Él, a amarle, a bendecirle, a sacrificar, a festejarle, a celebrarlo, a buscarlo intensamente. Mire, esta plaga, la primera plaga, como dice el verso 25 de este capítulo 7, duró 7 días. 7 días estuvo Dios exponiendo la vida egipcia. Mire, y es tremendo, es tremendo. ¿Cuántos días dura la semana? ¿Cuántos días tiene la semana? 7 días. 7 días. Y esto es poderoso. Esto es poderoso. ¿Por qué? Porque día a día Él quiere exponer nuestra naturaleza. Porque nuestra naturaleza no le sirve al plan de Dios. Día a día tiene que ser expuesta a nuestra naturaleza. Porque éxodo significa estar separado. Dios nos quiere separar de aquellas cosas que realmente tenemos que estar separados. No podemos estar unidos a cosas que Dios no quiere que estemos unidos. Por eso, mire, si los egipcios se hubiesen arrepentido, el hecho de que quedaran expuestos no habría sido un castigo para ellos. Ahora, puesto que no se arrepintieron, ahora se convirtió en una forma de castigo. Por eso, el principio es el mismo en la predicación del Evangelio actual. Si los pecadores reciben la palabra del Evangelio, esta palabra los expondrá simplemente. Pero si no la reciben, será para ellos una palabra de juicio. Mire qué terrible, qué terrible, qué terrible tener un corazón obstinado. Qué terrible que Dios nos libre de tener ese corazón, de no recibir la palabra de Dios. Porque mire, muchas veces los cristianos caen en una actitud fea, que es medir lo que ellos quieren escuchar solamente. No, esto me sirve, yo quiero escuchar esto no, porque esta persona me cae así, así. No, tenemos que estar expuestos a toda palabra. Si Dios nos está hablando, hay que abrazar esa palabra. Hay que abrazar, recibirla. Por eso el Señor Jesús indicó que aquellos que no reciban la palabra de Dios serán juzgados por la misma palabra que rechazaron. Juan capítulo 12, verso 48 dice eso. Por eso, la primera plaga revela que Dios es misericordioso y sabio. Porque en esta plaga Él no mató a los egipcios. Él simplemente cambió las aguas en sangre para advertirlos, para exponerlos. Él no hizo nada para perjudicarlos directamente aquí. Ahora, si Faraón hubiera aceptado el hecho de quedar expuesto, Dios le habría mostrado misericordia. Ahora, él lo rechazó, y eso se convirtió en juicio. Por eso, mire, qué terrible es que las naciones le cierren el corazón al Evangelio. Los presidentes, las autoridades, cierren el corazón al Evangelio. Porque no están haciendo otra cosa que convertir en juicio lo que Dios quería misericordia. Dios no es injusto en su disciplina con el pueblo. Al contrario, Él es sabio, es muy misericordioso. Ahora, en el castigo de la primera plaga, vemos una advertencia misericordiosa de Dios. Por eso, este libro de Éxodo revela que Dios desea rescatar a su pueblo de todo lo que no sea Él mismo.
que Él quiere librarnos de todo lo que no es de Dios, de todo lo que no proviene de Él. Por eso, mire, la religiosidad es terrible, porque, ¿sabe? Están dentro de la iglesia, pero no viven la realidad de Dios. No viven lo que proviene de Dios, no viven la naturaleza de Dios. Por eso es terrible esto. Y eso es idolatría. Porque cuando una persona piensa en Dios y lo pasa por la mente, ya le está transformándolo en un ídolo. Ya lo está transformando en un ídolo. ¿Por qué? Porque yo no tengo que adorar a Dios según mis conceptos, según lo que yo pienso de Dios. Tengo que adorarle porque Él es Dios. Él es Dios. Y es por eso que Él nos quiere rescatar diariamente. Por eso nos hace un llamado a diariamente tener un altar. Diariamente tomar la cruz. ¿Sabe para qué? Para apartarnos, para rescatarnos de todo aquello que no sea Él mismo. Porque todo lo que no viene de Él mismo, en vez de edificar, va a destruir, va a arruinar. Fracasos tiene nuestra humanidad. Mire, si nosotros confiamos en nuestra humanidad, nos llevarán fracaso tras fracaso. Pero si dejamos que Él diariamente, mire, solamente Él quería que le fuéramos a rendir adoración, que lo fuéramos a festejar al desierto, como dice la palabra, a servirle. Si nosotros estamos en esa vida diariamente quebrantados, buscándolo, vamos a ser librados de todo aquello que no es de Dios. Y por eso es que la iglesia se beneficia de aquellas vidas que buscan esa realidad. ¿Por qué? Porque van a edificar lo que proviene de Dios, no lo que proviene del fracaso humano. Ahora mire, después del éxodo de Egipto, el pueblo de Dios recibió una visión celestial. Mire qué tremendo. Cuando Dios saca a su pueblo de Egipto, Dios les da la visión celestial y ellos llegaron a conocer a Dios. Y además, mire, a conocer la clase de vivir conforme a Él. Por eso cuando nos dejamos tratar por Dios, cuando dejamos que Él nos rescate, cuando dejamos que Él nos liberte de todo aquello que no es de Él, de todo aquello que no proviene de Él, ¿qué va a pasar? Él nos va a dar su visión celestial. Él nos va a dar su visión celestial. Vamos a conocer a Dios y además vamos a vivir conforme a lo que Él quiere. Y ahí pudieron ser edificados como la morada de Dios en la tierra. Ahora, edificando su santa morada. ¿Cómo se edifica su santa morada? Es recibiendo la visión celestial, conocer a Dios y conocer la clase de vivir conforme a lo que Él le agrada. Pero para eso tenemos que ser sacados de nosotros mismos. Tenemos que ser sacados de Egipto, tenemos que ser sacados de nuestra propia naturaleza, de nuestro propio yo, de nuestro ego, de nuestro orgullo, de nuestro hombre natural, de nuestra vieja creación. Tenemos que salir de ahí. Dios día a día nos está invitando a salir de ahí, nos quiere rescatar, nos quiere libertar para ser edificados como su morada aquí en la tierra. Porque las 10 plagas no eran solamente una advertencia o un castigo para los egipcios, sino también era una revelación para el pueblo de Dios. Porque por estas plagas, los hijos de Israel vieron la situación real de lo que era vivir en Egipto. Y Dios deseaba que la vida en Egipto quedase expuesta. Por eso Dios quiere exponer nuestra naturaleza, para que nos arrepintamos, para que nos volvamos a Él, para que nuestro deseo sea agradarle a Él diariamente. Por eso Dios deseaba esto, exponer esta cultura egipcia, y que su pueblo aborreciera esa cultura, y que tuviera el deseo de huir de ella. Por eso, mire, en las familias, matrimonios, o incluso en la obra, en lo que es la iglesia, muchas veces hay personas que no aborrecen la cultura que llevan humana,
Y nosotros tenemos que aborrecer esa cultura que no nos lleva a ninguna parte. Que nuestro deseo sea huir de esa cultura egipcia. Y no es solamente trabajar en el mundo, no se trata solamente de eso, sino que se trata de una serie de principios, de hábitos que están totalmente influenciados por Egipto. En este caso, por como estamos estudiando Éxodo, Egipto. Pero hay otros principados trabajando, operando, y que mucha gente tristemente se deja guiar por esas cosas, se dejan influenciar por esas cosas, como los principios griegos, romanos, babilónicos, medopersas y tantas cosas más. Pero Dios nos desea sacar de todas aquellas influencias. Por eso, mire, el propósito de Dios al mandar las 10 plagas no era solamente advertirle a los egipcios, sino que también era mostrarle a su propio pueblo lo que era esa cultura. Porque el mundo, mire, también tiene que ser revelado al pueblo de Dios hoy en día. ¿Sabe por qué? Porque Dios desea que su pueblo sea su morada en la tierra. Ahora, este deseo puede ser cumplido solamente si hemos sido liberados del mundo. Si hemos sido liberados del mundo. Y si no tenemos nada fuera de Dios. Así se puede llevar a cabo su plan aquí en la tierra. Por eso es que Dios tiene que mostrarnos, tiene que revelarnos qué es lo que realmente hay en el mundo para aborrecer eso. Mire, y eso, por eso le digo, es un sistema de cosas que tiene el usurpador Satanás, principios que no tienen nada que ver con la supracultura de Dios. Por eso, mire, en estos días, que día a día esté recalcado la necesidad de edificar a la iglesia, pero si deseamos ver a las iglesias edificadas en una manera práctica, tenemos que salir totalmente del mundo, despegarnos totalmente de aquello que Él nos quiere separar. No podemos estar pegados todavía al orgullo, no podemos estar pegados todavía a la falta de perdón, no podemos estar pegados todavía a pecados ocultos, no podemos estar pegados todavía a cosas que a Dios no le agradan. Tenemos que salir totalmente de eso. Por eso mire qué precioso que Dios nos exponga. Una palabra preciosa que Él nos exponga en la cruz. Porque nos hace ver que Cristo es santo, que Cristo es fiel, que Cristo es perfecto, que Cristo es responsable, que Cristo cumple la obra en la casa de Dios de manera responsable. Él lleva la carga de la casa de Dios a través de hombres y mujeres que se rinden diariamente en su presencia. Porque si no somos separados del mundo, no podemos convertirnos en la morada de Dios. Para la edificación de la morada de Dios, tenemos que ver al mundo tal como es en realidad. Tal como es. Tal como es. Por eso, también tenemos que aborrecer la manera de vivir del mundo y estar dispuesto a rechazarla. Por eso qué precioso, porque la iglesia es hermosa, la iglesia es preciosa. ¿Por qué? Porque la iglesia es sacarnos de esa realidad, sacarnos de nuestra manera de vivir, sacarnos de ahí. ¿Por qué? Porque la iglesia es la expresión misma de Cristo. Ahora, si día a día nosotros vamos a experimentar esa vida, Él va a obrar en nosotros y Él nos va a reemplazar. Y Él nos va a sacar de toda esta vida terrenal, humana, vacía, de los negocios de la vida que hace tropezar. Él nos va a sacar de esto y nos va a forjar como su santa morada, la misma expresión de Dios. Y donde Dios se expresa, ahí está su gloria, ahí está su nombre y ahí está su pacto.